Es Jesús quien dice, y cuando ya han salido todas, se refiere a las ovejas, Él va delante de ellas y las ovejas le siguen porque reconocen su voz. Y en cambio no siguen a un extraño, sino que huyen de él porque no conocen la voz de los extraños. Quiero que nos enfoquemos en la necesidad de cancelar las voces internas y externas que no son de Dios. Por eso repite conmigo, solo voy a escuchar la voz del buen pastor. Tienes que saber que hay un ruido que roba la dirección del creyente. Si el día 1 estuvimos hablando de restaurar el altar y en el día 2 estuvimos hablando de la necesidad de purificar nuestro corazón, en este día 3 te quiero hablar del discernimiento. Porque la intercesión, el intercesor maduro, no solo ora, sino que además de orar también distingue, tiene discernimiento para escuchar la voz de Dios. Tienes que saber que si hay algo que el enemigo ha perfeccionado en estos tiempos es el arte, porque es un arte. El arte del ruido espiritual. El ruido confunde, nos dispersa, nos distrae y también nos desgasta. Y la mayor batalla de esta generación en este año 2025 no es solo una batalla moral. Podemos creer y decir o afirmar que es también una batalla auditiva. Jesucristo nos dejó muy claro, las ovejas escuchan su voz y no siguen a un extraño. Esto quiere significar que el creyente no solo debe de identificar y reconocer la voz de Dios, sino que debe de apagar las voces que no son la voz de Jesucristo. No nos basta o no es suficiente con oír la voz de Dios, sino que también hay que dejar de oír el resto de voces, todo lo demás. Hay un diseño en el creyente, en todos los creyentes, y es el siguiente, que los que son creyentes, las ovejas, oyen la voz del Maestro. Jesucristo no dijo, pueden oír, sino dijo, oye. Tienes que saber que oír la voz de Dios no es un don para unos pocos. Oír la voz de Dios es un diseño espiritual que Dios nos lo ha dado a todos los creyentes, a todos los que somos hijos de Dios. La capacidad de discernir, de escuchar la voz del buen pastor, no viene por el tiempo que llevas convertido, no viene por experiencias místicas, no viene por el cargo que ocupas en la iglesia o tu posición, no viene por el talento ni tampoco por el nivel ministerial que tienes. La capacidad de discernir la voz del buen pastor viene por la relación que tenemos con él. Las ovejas oyen su voz porque viven cerca del buen pastor. La cercanía, la comunión, se convierte en claridad. Cuando tú te acercas, escuchas. Y si escuchas, eres capaz de distinguir. Y si distingues, obedeces. Y cuando obedeces, déjame decirte que avanzas. No hay quien te detenga. No hay posibilidad de que des marcha atrás. Es el enemigo el que quiere alejarnos. No para alejarnos físicamente, que también, pero principalmente el enemigo quiere interferir el sonido. Hay voces que ocupan o que buscan ocupar el lugar del buen pastor. Tienes que saber que hay 4 fuentes principales de voces falsas, y las vamos a ver. Y Jesucristo dice extraño, pero la Biblia revela que hay varios extraños intentando hablar al creyente. La primera voz falsa es la voz del yo contaminado.
Él es esa voz de culpa, de inseguridad. Es la voz del viejo yo, del viejo carácter. Es la voz de la baja autoestima. Es la voz de la herida de la infancia. Es la voz de creencias equivocadas y es la voz de los patrones o hábitos que hemos aprendido. Esta voz es una voz interna y es muy peligrosa porque nos suena archiconocida. Viene hablando desde adentro y muchas veces se disfraza de prudencia o de una cierta lógica espiritual. Por ejemplo, son palabras típicas de esta voz, pues esos pensamientos o esas palabras que te dicen que no eres suficiente, que esto no va a funcionar, que Dios no te va a usar así o no te usa así, que te vas a volver a equivocar o que te estás equivocando. Es esa voz que te dice mejor es que no te la juegues, que no te arriesgues. Tengo que decirte algo, no es Dios. Es el yo, tu yo, que está dañado, que está herido e interpreta las realidades de esa herida. Hay otras voces extrañas, que es la voz del entorno, que viene de gente con buenas intenciones pero equivocada. Es la voz de aquellos que opinan, que quieren aconsejarnos o que intervienen en nuestra vida y no tienen discernimiento. Son personas normalmente que te quieren, pero no saben leer tu espíritu. Con esto no quiero decir que sean malas personas, no. Solo quiero decirte que son opiniones humanas que no tienen una dirección espiritual. Esas voces de gente que muchas veces te quiere, que provienen de tu entorno, no son las voces tampoco del buen pastor. La tercera voz extraña es la voz del enemigo, por supuesto. Esta sí es una voz directa. Esta es la voz de la acusación, la voz de la mentira, la voz de la ansiedad, la voz de la división y de la confusión. No es casualidad que el diablo, en el libro del Apocalipsis, reciba el nombre del acusador. El arma principal del enemigo no es la fuerza, es precisamente su voz. Él no puede destruirte físicamente, pero sí logra que tú vivas escuchando sus susurros, sus voces, se va a asegurar de que te va a detener, te va a frenar, te va a parar, va a detener tu avance. ¿Sabes que la primera guerra en el Edén fue una guerra auditiva? El enemigo le dijo a Adán y Eva, ¿con que Dios os ha dicho? Con esto quiero decirte que el enemigo siempre va a buscar reinterpretar, siempre va a buscar cuestionar, distorsionar, relativizar o incluso el enemigo siempre va a buscar neutralizar la palabra de Dios. Hay una cuarta voz que es la voz de la cultura y el sistema. El sistema económico, el sistema político. Y bueno, el sistema constantemente al creyente le grita, sé tu propio Dios, haz lo que sientes, vive la vida, construye tu verdad. La Biblia ya está pasada de moda. Esta voz, como todos sabemos, es una voz constante, una voz sutil, a veces incluso más peligrosa que la voz demoníaca. ¿Sabes por qué? Porque esta voz ya no te ataca con maldad, con malicia, sino que viene a ti con una apariencia de sabiduría humana. Pero tienes que recordar que Jesús dijo, mis ovejas no van a seguir a un extraño. Esto quiere decir que la capacidad de no seguir voces falsas también es parte del diseño original del creyente. Lo voy a volver a repetir.
Mis ovejas no seguirán al extraño significa que tenemos la capacidad para distinguir esas voces falsas. Forma parte del diseño del creyente. Pero ¿por qué necesitamos silenciar las voces falsas? Bueno, hay diferentes razones. Una de ellas sería porque donde hay ruido no hay dirección. Otra de las razones es porque donde no hay dirección hay confusión, y donde hay confusión jamás va a haber fruto. Al contrario, una vida espiritual saturada o llena de voces incorrectas lo que va a producir es un desgaste emocional, falta de paz, la toma de decisiones apresuradas o impulsivas, nos va a producir también una pérdida de enfoque, una fe inestable y, por supuesto, una oración débil. Todos sabemos que el espíritu no habla a través del ruido. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios siempre habla en la quietud. Dios no tiene competencia con el volumen. Él espera el silencio. ¿Cómo podemos silenciar las voces falsas? Bueno, vamos a silenciar las voces falsas no reprendiendo el ruido, sino creando un ambiente donde solamente Dios pueda hablar. Se silencian las voces falsas cuando buscamos a Dios en nuestro silencio interior cada día. En el Salmo 62:5, David nos dice: en silencio esperé, vamos a buscarlo. Salmo 62:5. El salmista nos dice: esperé en Jehová, pacientemente esperé en Jehová. Vamos a ver. Permítanme. Aleluya. Aquí está. Bueno, como veis, tengo dos Biblias. Una versión y otra versión. Una versión de estudio, que es esta, y la Biblia de bolsillo, que es también otra versión de estudio. Salmo 62, versículo 5. Dice: tan solo en Dios encuentro paz, pues mi esperanza viene de Él. Tan solo Él me salva y me protege, y no caeré porque Él es mi refugio. Aleluya, mi salvación viene de Jehová. Aleluya. Bueno. En silencio. Tan solo en Dios encuentro paz. Aleluya. Qué bien. Esperé al Señor porque en Él encuentro paz. Mi esperanza viene de Él. Eso es lo que dice David. ¿Sabes? El silencio interior se practica, no llega solo. Forma parte de un ejercicio espiritual. Yo te aconsejo que tomes 3 minutos de respiración profunda, y seguido de 2 minutos donde aquietes tu mente de todo pensamiento. Y al menos pases 5 minutos escuchando la voz del Espíritu Santo, atento a escuchar la voz del Espíritu Santo. Este ejercicio espiritual pues se apaga cuando tienes ansiedad, cuando tienes exceso de pensamiento, cuando tus emociones te llevan para un lado y para otro. Otra de las formas que tenemos o podemos utilizar para silenciar las voces falsas es saturarnos con la palabra del Señor. Tienes que saber que la voz que más escuchas es la que va a dominar tus pensamientos. Si la voz de Dios no domina, alguna voz ajena lo va a hacer. Así que la palabra escrita es la manera más segura de alinear la voz audible del Espíritu Santo con nosotros. Tienes que saber que la Escritura, la Biblia, limpia el ruido.
Otra de las formas que tenemos para escuchar o para silenciar las voces falsas es haciendo una renuncia vocal. Porque hay voces que se cortan, esas voces extrañas se pueden cortar hablando cuando le hablamos a esas voces extrañas. Por ejemplo, tú puedes decir renuncio a la culpa, o rompo toda voz de miedo, o cancelo la opinión que me dijo que no podía hacerlo, que no podía lograrlo. Tu voz tiene más autoridad que la voz del enemigo. Por lo tanto, tu voz, espiritualmente hablando, puede apagar las voces espirituales del enemigo. Hay una cuarta forma de apagar esas voces extrañas y es alineándonos emocionalmente. Sabes que cuando perdonas, o perdonar, sanar, descansar y ordenar emociones es parte de escuchar a Dios. A veces la emoción herida o una emoción herida grita más fuerte que la voz del Espíritu Santo. No puedes discernir voces con emociones rotas. Otra de las estrategias o de las formas de silenciar la voz del enemigo es aislarnos. Aislarnos porque a veces cuando te evades o te escapas, ¿no? Permitirme esa expresión, cuando te aíslas, esa separación, dedicándole ese tiempo que te apartas del ruido y buscas en el silencio al Señor, esa separación temporal te va a ayudar a que escuches plenamente la voz de Dios. No quiero decir con esto que te aísles socialmente o que te aísles de tu familia. Lo que te quiero decir es que necesitas, o una de las formas para escuchar la voz de Dios, es aislarnos espiritualmente hablando. Lo podemos hacer utilizando menos los teléfonos móviles, menos las redes, teniendo menos conversaciones con nuestros familiares, amigos y allegados y eliminando todo ruido, todo pensamiento que no viene de la parte de Dios. Jesús, cada vez que quería claridad, cada vez que necesitaba focalizarse, cada vez que sabía que se iba a enfrentar a una fuerte oposición, a una guerra o que iba a administrar a la nación de Israel, se apartaba de los discípulos y él solo buscaba la intimidad, la comunión con la persona del Espíritu Santo. El secreto de esto no es que te aísles y te quedes solo y te quedes, entre comillas, marginado. El secreto de esto es que encuentras en la soledad, encuentras esa sintonía con la persona del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo vamos a distinguir la voz de Dios de las demás voces? Bueno, ya hemos leído que Jesús dijo que conocemos su voz, la oveja, le seguimos porque conocemos su voz, Él va delante de nosotros. La voz del buen pastor, la voz del Señor tiene estas características. La primera es que trae paz en medio del caos. La segunda es que es cierto, es una verdad que libera. La voz de Dios no manipula, la voz de Dios no te presiona. Y aunque la instrucción o el mandamiento sea desafiante, siempre te va a traer paz. La voz de Dios habla con precisión, es clara, no trae confusión y siempre tiene un tono amoroso o de amor y jamás de condenación. Tienes que saber que el enemigo condena, pero el Espíritu Santo convence. El enemigo trae miedo, pero el Espíritu Santo produce fe. La voz de Dios siempre te va a mover a Él. Dios jamás va a hablar cosas que estén fuera de su palabra. La voz de Dios siempre está alineada con la Escritura, alineada con las promesas de Dios. Cuando se callan las voces falsas, vuelve o retorna a la autoridad. El enemigo tienes que saber que no teme a aquellos que oran fuerte. El enemigo teme a esas personas
que escuchan claramente la voz de Dios. Eso sí que son peligrosos. Cuando tú escuchas a Dios con claridad, la voz de Dios te va a dar autoridad para reprender, te va a dar poder para interceder, te va a dar certeza para que avances, te va a llenar de valentía y de ánimo para obedecer y te va a dar madurez para discernir. También te va a dar una dirección para que te conviertas en líder. Al contrario, el ruido no solo distrae, sino que también debilita. Tienes que saber que el silencio no es la ausencia de sonido, el silencio es la presencia de Dios en interferencia. Quiero terminar diciéndote que ores conmigo ahí donde estás, cierra tu ojo y a esta declaración conforme a esta enseñanza. Dile a Dios, Señor, solo escucho la voz del buen pastor. Toda voz extraña se apaga. Mi espíritu se alinea, mi mente se aquieta y mi corazón reconoce la dirección divina. Hoy camino por la voz que me guía. No caeré, porque Jehová es mi refugio. Tú eres mi refugio, Señor. Tan solo en ti encuentro paz. Mi salvación viene de ti. Solo tú me salvas y solo tú me proteges. Bien, pues hasta aquí la enseñanza de este tercer día. Que Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Comparte para que pueda llegar a otras personas y ser de bendición también para su vida. Bendiciones.